dándonos de todo peligro y de todo mal. La honra y la gloria sea para ti, tú eres el buen pastor, que dio su vida por las ovejas y las cuida y las tiene en un lugar seguro. Tenemos por delante la predicación del Evangelio, Señor. No somos competentes por sí mismos, no hay fuerza en nosotros, pero sí hemos creído en un Dios poderoso que levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos para darnos la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu para anunciar este evangelio tan poderoso y tan importante para las almas que no son salvas todavía, no han creído al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Esperamos que tú bendigas este sonido, las cámaras y todo, Señor. Todo se porte bien y sea para la honra y la gloria de tu santo nombre, y que en esta tarde haya algún alma pasando de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Dirígenos y ayúdanos desde el principio hasta el fin, y acepta las gracias, la honra y la gloria que te damos en el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces, hermanos, a cantar una estrofa de un himno. La primera estrofa del himno 491. Por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Vamos a cantarlo, hermano. Por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, se prestó acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar. No hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos entonces, hermanos, a leer con la ayuda del Señor en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11. Libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así de la siguiente manera la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus obras, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerto, no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga su santa palabra. Es una palabra muy pequeña, pero tiene un gran significado delante de Dios en las Sagradas Escrituras. La fe es una palabra pequeña, pero quizás es la más grande en la Biblia. La fe es muy importante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, así lo dice la palabra. Yo andaba buscando otra definición en algunos libros, pero no la encontré. Hay unas, pero son muy pequeñitas. Es mejor la fe que se encuentra inserta en la palabra de Dios, la fe que nos puede ayudar para conocer al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de nuestras almas. Aquí el Espíritu Santo se dignó en escribir de estos dos hombres, de Abel y de Enoc. Estos fueron dos hombres muy importantes en aquella era.
En la era del Antiguo Testamento existía esa fe. Y Dios podía ayudar a estas personas. Dice que agradaron a Dios. Y agradaron tanto que no fue traspuesto y no vio muerte. Se lo llevó Dios directamente al cielo. Caminó con Dios. Hizo un viaje largo hacia la gloria. Y esa es lo importante de la fe. Poner la fe en alguien que es poderoso y es nuestro Dios. A través del Señor Jesucristo. La Biblia dice, tened fe en Dios. Toda la gente tiene fe en Dios. Unos que tienen la fe viva en el Dios verdadero, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otros que creen a Dios a su manera, pero esos no van a llegar al cielo. Porque la fe viva es la que mueve el trono de Dios y hace nacer a la persona de nuevo por el Espíritu Santo para poder ver y entrar al reino de los cielos. Hay que tener fe, como leímos allí en Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos dos hombres agradaron a Dios porque tenían fe. Poseían una fe grande en su alma, en su vida, en sus corazones. Y eso es lo que Dios le pide a usted en esta tarde también. Que ponga en acción su fe. Una fe viva para poder conseguir así la salvación de su alma y el perdón de todos sus pecados. Vemos el ejemplo de Abel. Subieron y cada uno llevaba una ofrenda para dársela a Dios. Caín llevaba de lo mejor de la tierra, pero Abel llevaba lo mejor de su ganado. Llevaba una ovejita, un corderito tierno, y lo ofreció a Dios, y Dios recibió aquel olor con agrado, aquella ofrenda. Quizás sería como una ofrenda de paz, una ofrenda viva para el Dios de los cielos, y él recibió todo aquello con agrado, y por eso dio buen testimonio de haber agradado a Dios. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y muerto sus obras hablan de él. Tenemos también Enoc, que caminó con Dios, un hombre temeroso, un hombre justo. Caminó con Dios y Dios le traspuso y no vio la muerte, porque se lo llevó Dios al cielo. Se lo llevó allá al cielo donde hay dolor ni pesar, sino donde vamos con Cristo a reinar por toda la eternidad, los que aceptan al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. La fe en las manos de Dios obra para cosas gloriosas, pero si no está en las manos de Dios no puede obrar. Que la fe es muy importante. La fe es el aliciente que hay en el corazón del hombre, pero esa fe tiene que moverse, como se movió con Zaqueo, con aquella mujer de flujo de sangre en San Marcos capítulo 5, versículo 27. Dice que si también tuviese un poquito de fe, ella sanaría. Y pasó por en medio de la multitud, y aquel toque de fe le sanó el mal que tenía en su cuerpo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios quiere que tú en esta tarde puedas poner esa fe, aunque pequeña. Y el Señor la demuestra allí en el grano de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, lo que pidieres a Dios será hecho. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios quiere que tú pongas la confianza y la fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay mucho dolor, hay mucho pesar en este mundo. La gente anda triste, la gente no sabe qué hacer, pero el Señor se compadece del dolor, de la miseria del pobre pecador. Dice que vio las grandes multitudes andaban o andan sobre este mundo, que no tienen pastor, no tienen alguien que les dirija. Aquí está el Señor Jesucristo en esta tarde, el cual te estamos presentando, el cual es el dueño de todas las cosas, el que vino a predicar el evangelio y a sanar toda la dolencia del cuerpo. Y ese cuerpo está doliente por el pecado.
la práctica del pecado que hay en el corazón del hombre, que no han sido sanados y no han sido vendados por el poder de Dios, por el Señor Jesucristo. Por eso es que se predica este santo evangelio, el poder de Dios, para que tú seas sanado de todos tus males, de todos tus dolores y de todos tus pesares. El Señor es el que puede hacer esa obra de la redención, no otro. Pero muchos están equivocados, porque buscan esta salvación en las religiones, lo buscan en el placer, lo buscan en el mundo. Ahí no está. El gozo no está ahí. El gozo está dentro, en la palabra de Dios. El gozo viene del cielo y hay que recibirlo en el corazón. Sentir ese gozo, esa alegría en nuestros corazones de que nuestros pecados han sido perdonados por Él. Y Él ha traído alegría en nuestros corazones. Por eso te anunciamos en esta tarde ese mismo mensaje que nosotros hemos recibido. Esa es la tarea que el Dios de los cielos nos ha dejado a cada uno de los salvados para dar a conocer el testimonio del Evangelio, la obra de Dios, la obra que ha salvado nuestras almas y la obra que nos ha de llevar al cielo y estar con el Señor por toda la eternidad, pero es necesario la fe. Como dije, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Ha buscado usted al Señor con ahínco de corazón? ¿Le está buscando como lo manda su palabra? Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano, deja el impío su camino, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar pecados. Hay amplio perdón en el Señor Jesucristo. Vemos que el Señor Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos, amigos, destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Si lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él se dio a sí mismo una sola vez y para siempre en rescate por nuestras vidas allí en el madero de la cruz. Fue allí el Cordero de Dios, el varón solitario, a sufrir lo que no debía por ti y por mí. Dio su vida. Fue maltratado, fue escupido, fue burlado por todos aquellos hombres. Y quizás ellos decían, no, ya hasta aquí llegó la vida del Mesías. Ya no habrá más Cristo. Pero gracias que nosotros tenemos una fe, quizás no sea tan grande, pero sí en la mano de Dios se puede multiplicar. Él es el Cristo vivo y verdadero que te estamos anunciando en esta tarde para que tú también tengas vida eterna en su nombre. Él dio su vida por la nuestra, allí en el madero de la cruz, sin importarle nuestra condición de pecadores perdidos, que íbamos directamente a la condenación eterna, a caer en aquel fuego que arde con azufre. Pero dice que Dios con su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y en pecados, nos ha dado vida juntamente con Cristo el Señor. El Señor vino de la gloria del cielo a este mundo a buscarnos y a salvarnos, a transformarnos por medio del poder de Dios, por medio de su palabra. El evangelio de la gloria de Dios es el que transforma y cambia al hombre, porque hay poder en él. Si digo San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque Dios no hace excepción de personas y la justicia de Dios se revela por la fe. Entonces queremos decirte que esta es la palabra de fe que te predicamos. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Que con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para salvación. Es fácil la salvación del alma obtenerla, pero algunos la buscan por caminos equivocados. La buscan por la religión, la buscan por la brujería, por la magia, la buscan por las drogas. No, allí no está el Señor. El Señor está en la palabra y está en todos aquellos que le hemos recibido de todo corazón, hemos creído en su palabra y la hemos puesto por práctica en nuestras vidas. Y ojalá que en esta tarde el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón
darte esa fe que necesitas para triunfar con el Señor, recibiéndole como el único y suficiente Salvador personal de tu alma, para que tú seas hecho hijo de Dios con poder y puedas ir así al Señor cuando Él venga en las nubes, nos lleve para estar con Él en el cielo por toda la eternidad. Esa es la fe que necesitas. Tienes que decirle al Señor que te dé esa fe, aunque sea poquita, como un grano de mostaza, pero que actúe para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. Como empezamos cantando con ese himno, por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. O es esa gracia del amor, que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y su error. Hay que confesar de que hemos faltado a Dios, que andamos espaldas hacia Él y que necesitamos un arrepentimiento genuino de parte de Dios para poder alcanzar el reino de los cielos. Y así entonces podemos estar inscritos en el libro de la vida del Cordero para pertenecer al reino de su amado Hijo y estar preparados para irnos con Él cuando Él venga en las nubes y nos llame para irnos al cielo, lo cual sería muchísimo mejor. Pero esa esperanza puede ser tuya en esta tarde también. Entonces oímos de la fe. La fe se derivan 4 palabras muy importantes que son necesarias para aquellos que oyen la palabra de Dios. La primera palabra que se deriva de la fe es confianza. Confianza. Podemos confiar en el Señor Jesucristo. Él no nos va a defraudar de ninguna manera porque Él es un Dios vivo. En un Dios que no hay engaño ni mal. Es el Dios misericordioso, el Dios bondadoso que te está ofreciendo la salvación del alma y el perdón de todos tus pecados, y debes confiar de todo corazón en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, confía en Jehová y Él hará y cumplirá la petición de tu corazón. Nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo y no nos ha defraudado. Gracias porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es fiel y su misericordia está extendida para ustedes que están oyendo el mensaje del Evangelio en esta tarde. También pueden llegar a ser salvos por la fe, recibiendo al Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de su alma. Como ya dije antes, hombres que experimentaron este gozo, Zaqueo lo experimentó, aquella mujer del flujo de sangre, y muchos, el apóstol Pablo también experimentaron el gozo de la salvación por la fe en la palabra de Dios. Esa es la palabra de fe que Dios nos ha mandado a predicar, no otro mensaje, no. Es la palabra de Dios, los 66 libros que contiene la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis están abiertos para ustedes para que puedan entender. Pero hay otra cosa que es el Espíritu Santo que abre el entendimiento, que abre los ojos y abre el corazón para que la persona tenga el deseo de poner la fe en esa obra poderosa y preciosa, la única obra que nos da salvación, el Señor Jesucristo. Muriendo en tu lugar, allí en el madero de la cruz, siendo clavado de manos y pies, traspasado por aquella lanza romana, dice que de su costado salió sangre. Esa sangre preciosa y bendita que nos ha limpiado de todos nuestros pecados y que está haciendo la obra de la redención en cada creyente en el mundo y la puede hacer en ti en esta tarde. Él murió por ti, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos hacia Dios, lo dice Pedro en su carta. Entonces Él es justo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo dijo San Juan allí en capítulo 1, versículo 28, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que tiene el poder para quitar tu pecado, quitar el pecado de toda la humanidad. En la sangre de Jesucristo hay poder para limpiar el pecado más grande que tenga el hombre, que tenga toda la humanidad. Él vino para eso. Mas nadie lo podía hacer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Andábamos en desobediencia delante de Dios y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás.
Pero como ya dije anteriormente, y Dios con su mucho amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y en pecados, nos ha dado vida juntamente con Cristo el Señor. Por gracia somos salvos. No merecemos este don, pero Dios en su misericordia así lo ha querido. Por su bondad, su misericordia, darnos vida eterna, el perdón de los pecados y con ella todas las cosas. Ese es el consejo que yo le doy en esta tarde por medio de la palabra de Dios. Que usted también en esta tarde pueda ejercer esa fe poderosa en el Señor Jesucristo para que usted pueda alcanzar la salvación de su alma y el perdón de todos sus pecados. Debe tomar una decisión. El carcelero de Filipo la tomó. Estaba en apuro, estaba en aprieto, se iba a matar con aquella espada. Y Pablo a los siervos, no te hagan ningún daño, pues todos estamos aquí. Y él dijo aquella pregunta: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la segunda palabra que se deriva de la palabra fe. Creer es confiar, esperar, aferrarse. Todos creen en Dios, pero no creen a Dios como dice la palabra. Creen a su manera. Dice, creáis en Dios, creed también en mí. Lo dice el Señor Jesucristo allí en San Juan capítulo 14. Hay que creer como está escrito en el libro de Dios. Y vemos un ejemplo allí en Hechos de aquel hombre, del eunuco, que venía de Jerusalén a Gaza y traía el rollo del profeta Isaías. Dice que Felipe se juntó a ese carro y le pregunta, ¿no entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si nadie me enseñare? Y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese hombre y habla de la palabra de Dios. Y dice que enseguida le anunciaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la escritura que leía esta, como cordero mudo, fue llevado al matadero. Ahí está el Evangelio completo de la redención del hombre, la doctrina de la salvación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí iban por cierto lugar, y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y ambos bajaron a las aguas. Felipe lo bautizó, y el Espíritu Santo lo alzó, se lo llevó hasta Soto, y aquel hombre siguió gozoso su camino hasta allá donde iba a Etiopía, por ahí para allá. Gozoso. El mensaje del Evangelio es gozo, es alegría para el hombre, porque el hombre necesita esa alegría, ese gozo, porque el pecado lo entristece, el pecado lo lleva a la condenación eterna y no le deja ver la gloria de Dios, no le deja ver la gloria de Dios. Es como una tapa, es como algo que le está cubriendo la vista del alma. Por eso es que todas esas maldades deben caer de nuestros cuerpos. Y allí estaba Saulo de Tarso también, que perseguía la iglesia de Dios. Dice que cayeron de sus ojos como escamas, y esas escamas no le dejan ver al hombre la gloria de su Dios. Es necesario que seamos limpios por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia, que transforma el corazón del hombre, pero es necesario la fe en esa obra poderosa que hizo el Señor Jesucristo por causa de nuestros pecados. Él nos lavó con su sangre preciosa para pertenecer a la iglesia de Cristo e irnos con Él cuando Él haga el llamado. Cuando nos diga, suban acá. Pero son todos aquellos que han puesto la fe y la confianza en el Señor Jesucristo y le aceptaron como el único y suficiente Salvador personal de su alma. Señor derramó su sangre. El Señor fue bajado de aquella cruz, puesto en un sepulcro nuevo, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras y ha mandado a que se predique este evangelio en todo el globo terráqueo. Pero este mensaje hay que recibirlo con alegría en el corazón. Hay algunos que se burlan, no lo reciben, lo rechazan. Así fue cuando empezó este mundo también. Cuando no he predicado el evangelio, ¿cuántos se salvaron? 8 personas.
Después, cuando ya se había cerrado la puerta, llegaron, bueno, no hay que perecemos. Él dijo, no, la puerta la cerró Jehová. Él no tenía autoridad para cerrar esa puerta, sino para dar a conocer testimonial del evangelio que había recibido. Y esa arca se hizo para que todos acudieran a esa arca, el tipo del Señor Jesucristo. En esa arca estaban seguros, no llegaba el juicio de Dios. Y en el Señor estamos seguros, Él llevó todo el juicio de Dios por ti y por mí. Para que nosotros seamos nuevas criaturas, andar en novedad de vida, andar de acuerdo a la palabra de Dios, andar en el Espíritu Santo, agradando a Dios y dando buen testimonio de lo que hemos recibido. Este es el testimonio de la palabra de Dios, que crean en el que envió, en el Señor Jesucristo. Si lo dice San Juan capítulo 20. Estas cosas se han escrito para que creyendo en mí tengáis vida eterna en su nombre. Ese es el creador de la palabra de Dios. El creador de lo que dice el Nuevo Testamento. Allí en Lida, un lugar que estaba cerca de Jope, allí enviaron a buscar a Pedro. Y Pedro le predicó el evangelio allí. Y toda aquella familia creyó al Señor. Y allí hizo Pedro un importante milagro. Levantó a aquella muerta. Sí. Y todos allá en Sarón creyeron en el Señor Jesucristo y tuvieron una gran bendición en sus almas. Y ustedes también en esta tarde, si creen en el Señor Jesucristo, tendrán la gran bendición de la salvación de sus almas, el perdón de sus pecados y haber nacido de nuevo por la fe, por medio de la palabra de Dios. Como ya he dicho, esta es la palabra de fe que predicamos, algo sencillo. Está cerca de ti la palabra para la salvación de tu alma. Ojalá que el Espíritu Santo lo aplique por fe y puedas experimentar ese gozo grande que nosotros hemos experimentado. No lo merecemos, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces que el Señor le ayude y bendiga su palabra. El segundo mensaje que viene después de este. ¿Ese? Buenas tardes, hermanos y amigos. Vamos a continuar con la predicación del Evangelio en esta tarde. Leeremos un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Comenzaremos la lectura en el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella entonces vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe,
hago como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, este pasaje también en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. Es una guía, una narración muy importante que quedó registrada en estos dos evangelios, en Mateo y Marcos, acerca de esta mujer cananea. Los cananeos eran los enemigos de Israel, aquellos que habitaban en la tierra de Canaán. La región de Tiro y de Sidón está al norte de Israel, en las costas del mar Mediterráneo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 24, se nos dice que se difundió su fama toda Siria. Y la Señor Jesús da para obrar milagros, pero no tan solamente para obrar milagros, sino que ella, cuando se encuentra con el Señor Jesús, demuestra que tiene mucho conocimiento acerca del Señor Jesús. Me recuerdo de aquella mujer que habitaba Canaán, la ramera, cuando ella le dijo a los espías: hemos oído lo que Jehová hizo, que hizo pasar a Israel por el mar rojo, y lo que hizo Jehová. Entonces, estas dos mujeres, tanto Rahab como esta mujer cananea, son mujeres que prestaron atención a los acontecimientos que Dios había hecho. El hermano José comenzó su predicación con aquel versículo que a mí me fascina, que es cómo la Biblia describe lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también es muy destacado lo que dice el libro de Romanos. Uno dice, pero yo una vez me encontré con un hombre que estaba muy enfermo, tenía una enfermedad muy grave y de la cual el Señor lo salvó. Y él decía: yo quiero creer, pero no puedo creer. Yo quiero, yo deseo tener fe. Si alguien en esta tarde encuentra que tiene poca fe, la palabra de Dios da el remedio. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no tiene fe, lea la Biblia desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Lea la Biblia varias veces. Lea la Biblia cuando está contento, cuando está triste, en todo momento. Hágase en su vida un hábito. Así como usted come todos los días, lea la Biblia todos los días. Es verdad que a veces a uno se le puede pasar un día sin leer, pero usted lea la Biblia todos los días porque es una necesidad continua. Y le aseguro que su fe aumentará. ¿Sabe por qué? Porque uno va viendo episodios de la Biblia cuando Dios responde a peticiones de los hombres y uno puede decir, bueno, si Dios le respondió a Moisés, ¿por qué no a mí? Si Dios le respondió a Jacob, ¿por qué no a mí? Si Dios le respondió a David, ¿por qué no a mí? Y eso le va a usted ir cada vez más aumentando su fe. Y Dios le va a responder
por peticiones chiquititas que usted haga, después más grande, más grande, más grande, y usted cada vez se va a atrever a poner su confianza en Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si usted quiere agradar a Dios, sepa, como dice Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No agradar a Dios sin fe. Si usted quiere hacer cosas, no. Usted, la única forma que usted tiene de agradar a Dios es por fe. Es por fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que esperan. Bueno, esta mujer, dice que lo que dice el Señor de ella, de los discípulos, dice, bueno, a Pedro le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A los discípulos les reprocha el Señor su poca fe, le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Mire lo que el Señor dice de esta mujer. Le dice en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe. Fíjese que ella lo único que le dice al Señor, bueno, vamos a seguir la narración porque es muy interesante, ¿ya? Ella pertenece a la región de Siria, al norte de Israel, porque la Biblia dice que esta mujer era una mujer cananea, ¿ya? Una mujer cananea, y pertenecía a la región de Tiro y Sidón. Pero se conocía aquella región como de Siria, al norte de Israel. Siria todavía es un país que existe. Ella había escuchado, como dice Mateo el capítulo 4, y se difundió su fama por toda Siria. Así que donde estaba allí la mujer, llegó la fama del Señor, que Él daba vida a los muertos, sanaba a los cojos, le daba vista a los ciegos, echaba fuera a los endemoniados, sanaba a los leprosos, alimentaba a las multitudes, en fin, todo aquello llegó a oídos de la mujer. Pero no tan solamente porque ella, no sé de qué manera, ella se interiorizó de la historia de Israel, porque dice en el versículo 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella estaba completamente segura que el Señor era capaz de echar fuera el demonio de su hija. ¿Por qué? Porque la fama del Señor había llegado a Siria. ¿Y qué había hecho esta mujer? Ella había creído. ¿Crees tú que Jesús puede echar fuera demonios? Claro. Y ella cuando supo que, mire qué casualidad, el Señor justo pasó, se fue de estar con los judíos y pasó a la región de Tiro y Sidón. Y la mujer cuando supo allí, se presentó rápidamente, dijo, aquí está la mía, aquí está la solución para mi hija. Nadie puede echar fuera el demonio. Pero Jesús, ella dice, Señor, hijo de David. Fíjese que ella hizo una relación con el Mesías y con la realeza del Señor Jesús, que pertenecía a la realeza, que era hijo de David. Ella asoció
los milagros del Señor Jesús con el Mesías que había de venir. ¿Se acuerdan ustedes? Mire que era interesante porque las mujeres generalmente tienen mucha capacidad para relacionar las cosas. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Ella dijo, sé que cuando venga el Cristo, Él nos hará saber todas las cosas. Y la mujer, se puede decir que esta mujer cananea sabía que ella estaba del Mesías, del enviado a Israel para liberar a Israel. Las señales del Mesías, la fama había llegado allí a esta región. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia. Ella clamaba, y eso sugiere la acción, una acción continua, como una vez, quizás dos, quizás tres, quizás 10 veces. Ella no se daba por vencida. O ella no, decir nosotros, no abandonó sino que persistió en clamar. Bueno, ella sabía que el Señor era misericordioso, porque había muchas veces el Señor ya sanado a muchos, había librado. Y él sabía de la misericordia del Señor. Ella sabía que el Señor nunca había negado a hacer un bien. Y persistía, clamaba, como constantemente. Esta mujer fue muy, podríamos decir, una mujer catete. En realidad llegó a prestar a los discípulos. Los discípulos dijeron, Señor, despide, esta mujer da voces tras nosotros. Y eso significa que ella iba siguiendo el recorrido del Señor, pero no abandonaba su deseo, digamos, su propósito, no lo dejó atrás. No, en realidad, pucha, el Señor ya me quiere escuchar, pucha, ya le dije 3 veces, y en realidad, para que no quiere, a lo mejor está de mal humor, sino que ella seguía, persistía, y le daba, y le daba, y le daba. ¿Se acuerdan ustedes del ciego Bartimeo? Él actuó de la misma manera, en forma persistente. Fíjese que aquí el silencio del Señor no significa que Él no hubiera escuchado, sino que el Señor espera para que se manifieste su fe, para que allí ella en la persistencia demuestre su fe. Dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. El silencio del Señor no significa que no atendiera a la mujer, sino que el silencio del Señor es una prueba para su fe. El silencio del Señor no es un silencio repudio, sino un silencio de gracia. Y allí está la mujer y los discípulos. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Se sugiere que la respuesta del Señor, porque el Señor le responde a sus discípulos, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es para los discípulos. Ciertamente
el Señor fue enviado primeramente a la casa de Israel. Y después, por medio de Israel, el Evangelio sería entregado a todo el mundo. Así es el plan original de Dios. Pero ella, en el versículo 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él. Es maravillosa esta acción. Es una acción de sumisión. Se postró ante él, o sea, puso sus rodillas en el suelo. ¿Ah? ¿Se acuerdan ustedes del leproso? Él vino corriendo, hincando la rodilla, se postró ante el Señor. Esta mujer dobla sus rodillas, se gana delante de él, se postró ante él. Se postró diciendo, Señor, Señor, socórreme. Ella le llama Señor, ella se considera su sierva. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dijo el Señor a los israelitas? ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo mando? Ella le dice Señor y está reconociendo el señorío de Cristo. Está diciendo que ella está dispuesta a hacer lo que Él le diga. Señor, socórreme. Señor significa Señor, acude en mi ayuda. ¿Cómo sería la angustia de esta mujer? Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Qué horrible debe ser que una persona no tenga voluntad propia y que un demonio control del cuerpo de esta niña y la mortifique en gran manera. Algunos demonios trataban de matar a los poseídos, tratando de echarlos al fuego. Era algo horrible, pero el Señor Jesús, Él echó fuera muchos demonios y esta mujer estaba consciente del poder del Señor Jesús y se postró ante Él. Señor, acude en mi ayuda. Eso significa acude en mi ayuda. Y el Señor sigue aquí en este diálogo ahora con la mujer y le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Esta en una familia israelita, estaban los hijos y también estaban los perritos. Estos perritos chiquititos no son estos perros gigantescos, sino que son estas mascotas, ¿ah? Que estaban en la casa y que en realidad nosotros acá, aquí en mi casa, tenemos tres perritos, nuestras mascotas ahí, que nos muy divertidos ellos, son seres muy especiales. Entonces, en Israel, primeramente los hijos, la familia, el padre de familia con sus hijos, y después le daban las sobras o los rastrojos, algún suplemento a los perritos, a las mascotas. Obviamente, lo que hace un padre de familia no toma, ¿cierto? Si hay una presa ahí, una presa de pollo, ¿cierto? No se le, bueno, hay algunas finas y los perros comen igual o mejor que los mismos amos. Pero en este caso,
Los perrillos son los gentiles. Y primeramente tienen que ser saciados los hijos que representan a los judíos. ¿Ya? Bueno, el Señor Jesucristo dice que la salvación, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios la salvación a todo aquel que es judío primeramente y también al griego. Se refiere a los gentiles. Primero los judíos, después el Señor toma a los apóstoles y después de la iglesia que establecía la iglesia, salen los apóstoles y los predicadores, los evangelistas a predicar a través del mundo entero, a entregar el plan de salvación a los gentiles. Entonces el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, porque ese era el propósito, el plan de Dios, primero Israel y después los gentiles a través de los apóstoles, entregar el evangelio. Inteligentemente en el versículo 27 ella dice, y ella dijo, sí, Señor. Y esto es clave porque dice ella, sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Estoy consciente de que primeramente la salvación o los privilegios, bueno, el pan son los dones espirituales, eso es lo que representa el pan, representa las bendiciones. Sí, Señor, sí, yo estoy de acuerdo. Las bendiciones mesiánicas, primeramente para Israel y después para Gentiles, para nosotros. Pero ella dice acá, en esta estrategia tan inteligente de ella, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso es verdad porque aquí hay una, en esta, no sé llamarle, en esta metáfora que el Señor hace, los perritos a veces están ahí atentos, mirando, y de repente uno tiene un huesito y se los tira o cae algún trozo de migaja y el perro al tiro ahí, siempre y cuando los amos le permitan que entren ahí al lugar de comer. Y eso se daba de esta manera. Ella inteligentemente le dice al Señor que está de acuerdo. Las bendiciones mesiánicas primero para Israel. Pero, dice ella, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y allí el Señor resalta la fe de la mujer y dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No le dijo la mujer, Señor, mira, ven a mi casa para que sane al Señor. No, ella le dijo el problema. Mi hija es atormentada por un demonio. Acude en ayuda. Como tú lo hagas, tú eres soberano para hacerlo como tú quieras. Yo no te voy a pedir ninguna que vengas a mi casa, que hables a distancia. Bueno, aquel hombre noble le dijo, di la palabra, aquel centurión. Así que el Señor tiene que decir, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Es fundamental que para pedir a Dios alguna petición cualquiera, alguna oración de trabajo, de sanidad, salvación para nuestros familiares, todo aquello es valedero y tiene que hacerse con fe. El hermano José destacó la fe y esa es la parte que tiene que poner el hombre.
Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia. Dios en su infinita gracia está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, porque Él es rico en misericordia, porque Él extiende su gracia salvadora a la humanidad. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y allí la fe es lo que tiene que hacer el hombre, creer en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho y en la persona de Dios, en cómo es Dios. Dios es misericordioso. Y esta mujer había escuchado, sabía que el Señor era misericordioso. Ella le dice, Señor, ten misericordia de mí. Yo no puedo. No hay capacidad en mí, yo no puedo hacer nada por mi hija, pero tú sí puedes. Pero te suplico a ti que tú tengas misericordia. Aún cuando no me corresponde por ser gentil, no me corresponden las bendiciones mesiánicas, que es el pan, que era para los hijos primero y después para los perrillos. Así que si en esta tarde hay alguna persona que busca ser salvada por el Señor Jesús, dígale como esta mujer, Señor, socórreme, ven en mi ayuda, yo soy pecador, una pecadora, Señor, sálvame. Hasta que usted, por la fe, esté segura que el Señor le salvó. Y como decía al comienzo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted debe leer su Biblia varias veces, empaparse de la personalidad de Dios, de los atributos de Dios. Dios es, como dice José, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es justo, Dios es santo, Dios es fuego consumidor. No se vaya a equivocar, Dios no va a cambiar. No, si al final Dios salvó, no, sí. Dios salva solamente a aquellos que acuden a Él por la fe, poniendo su fe y confianza en la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero allí en Filipo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué hay que hacer para creer? Poner la fe y la confianza. No en la Virgen, no en las obras, no en los ángeles, en el único que puede salvar. El apóstol Pedro dijo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El profeta Habacuc dijo, el justo por la fe vivirá. Ponga su confianza de Dios en la obra de la cruz para que usted sea salvo, sea salvo. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos que en esta tarde hemos podido tener tu palabra con nosotros. Te agradecemos, oh Padre, por la seguridad que encontramos en tu palabra, porque en la Biblia no hay cosas vagas e inciertas, sino seguridad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Allí la persona se puede afirmar de aquel consejo del apóstol, que al poner la confianza en el Hijo de Dios está la salvación. Padre,
obra tú para salvación en los oyentes que aún no te conocen. Te pedimos todo esto con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.